Yeah, yeah. Solo dijeron, ¿qué es lo que dijeron? Promesas, solo promesas toda la vida. Desde que estuve en la escuela dijeron que nos liberamos, pero solo nos aburguesamos. En vez de libres cada día más asalariados. Y en la lucha por sobrevivir buscamos una salida de este mundo hostil. Dijeron que iban a cambiar la situación. El paso que dieron fue la privatización. En Bolivia el gas, telefonía en Perú, en Ecuador las carreteras y Argentina la luz. Dijeron que darían más trabajo. Lo que obtuvimos fue una guerra de años con empresas que nos miraban como presas. Luego nos vinieron con la guerra del Cenepa. Dijeron que nos robaban los hermanos del Perú, pero eran transnacionales que feriaban todo el cono sur. Yo me fijo en lo que digo y siempre pongo empeño. Estoy consciente que de mis sueños soy el único dueño. Pongo lo que tengo que poner, hago lo que tengo que hacer. En medio de tantos problemas va a prueba. Engaño tras engaño, a veces no se aprende. La esperanza de nosotros en un cambio está presente. Quizás por eso como burla nos tomaron. Ahora van a sentir la furia de los pueblos que se levantaron. Yeah, yeah. En la batería Curi Cachimuel. Yeah. En las 5 cuerdas del bajo Matías Alvear. En las 6 cuerdas del sabor, en la esquina derecha, Ati Cachimuel. En las teclas, en un gran ceviche, Diego Guzmán. En los samplers, el integrante más chiquito de la banda, Ali Cachimuel. Yeah. Y en el mundo entero, escuchando a los Nin, América Latina. Pulpia dirá. Pero nunca nos cumplieron y nuestros sueños vendieron. 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 Ligero, siempre ligero. Vamos acercándonos al final de este encuentro virtual por el contexto en el que estamos viviendo actualmente acá en el mundo entero. Pero eso no impide poder también usar estos medios para poder compartir este mensaje, para poder crear
este pensamiento y para seguir uniéndonos. Este tema que viene a continuación se titula Maki Mayay, en español, lavado de manos. Y no por el COVID, sino ese gran lavado de manos que siempre hace el poder en estas situaciones. Cuando tienen que responder, cuando se les necesita, si es que alguna vez se les necesitó. Y siempre se lavan las manos y termina siendo la gente la que aguanta todo ese peso. El peso de esa corrupción, el peso de esas decisiones, el peso de ese capitalismo voraz. Esto es Maki Mayay.